Hola, mi nombre es José Ramiro Bertieri, transmito aquí desde Arbeláez, Cundinamarca. Ya no sé si alcanzan a ver al fondo la montaña del Cerro del Quinini, que es la montaña guardiana de nuestra región del Sumapaz. Soy parte del Nodo Colombia Humana Arbeláez y hago este ejercicio de divulgar estos contenidos en la lógica de hacer pedagogía para tratar de entender un poco mejor las posturas y planteamientos de la Colombia humana. Y desde luego es mi interpretación personal, pero justamente en la idea de tener un debate, una construcción, un intercambio de ideas, entonces hago este ejercicio. Vamos aquí cafecito en mano para compartir este mensaje. Hoy quiero hablarles de algo que planteé en otro video, que es el concepto del valor público, pero aplicado de forma específica al tema de la salud, por ejemplo, para entender un poco mejor justamente todo el debate que hay actualmente sobre la reforma a la salud, un debate pues, que el día de hoy el presidente va a hacer la divulgación del proyecto de ley que pretende reformar la salud y un poco entender más allá de algunos mensajes que de pronto han terminado por generar una confusión compleja en términos de cuál debería ser esa reforma y tratar de entenderla a la luz de un esquema, digamos como de un marco conceptual que justamente nos permita plantear hacia dónde ir. En el otro video que les hablaba del valor público, les decía que cuando se habla de valor público tenemos por lo menos tres elementos que son importantes en la lógica de una acción del Estado. Y aquí es muy importante un elemento, y es que independiente de quién haga parte de un ecosistema de servicios o de acciones que despliega el Estado, en el cual pueden haber entidades privadas, entidades públicas, hay entidades que regulan, hay entidades que prestan servicios, están por lo menos las personas que intervienen, sea como usuarios de los servicios, pero también que intervienen como por ejemplo trabajadores de esas organizaciones que prestan servicios. Pues el concepto del Estado es todo eso, ¿sí? El Estado no es únicamente el hospital público, sino que el hospital privado está prestando unos servicios en nombre del Estado, en una delegación que el Estado le da a una entidad para que actúe como prestadora de unos servicios de salud. Y los entes que regulan pues son entes del Estado, y los ciudadanos son parte del Estado, ¿sí? Es decir, ahí a veces no se nos olvida mucho y creemos que el Estado es solo el edificio, eh, o peor aún, cuando creemos que el Estado es solo la persona que gobierna. No hay tal. Entonces, ese es un punto clave. El segundo, entonces decíamos, valor público implica, uno, servicios, es decir, el Estado despliega su atención a la ciudadanía a través de un conjunto de servicios. ¿Sí? El Estado le llega al ciudadano a través de un conjunto de servicios. Entonces, en el caso de la salud, los servicios que despliega el Estado tienen que ver, pues, uno, con la atención a la persona enferma, y lamentablemente el actual sistema de salud se ha quedado solo ahí, prácticamente solo ahí. Es más, una de las críticas más fuertes al actual sistema de salud es que se ha quedado solo en la persona gravemente enferma, ¿sí? Es decir, la atención a la persona que está muy avanzada en enfermedad o tiene una fractura o tiene una lesión grave, y entonces esa atención que es curativa, es paliativa, pero que digamos que no es la que mejor
impacta los indicadores de salud, porque también está la acción preventiva, ¿sí? Y la acción preventiva podría implicar múltiples cosas, desde educar a la gente para tener hábitos más saludables, y hablamos desde los niños, los adultos, en fin, desde promover, y en esto hay que decirlo, yo fumo y los que consumimos cigarrillos pues tenemos claro ese tema y creo que tenemos claras las consecuencias de la adicción. Pero yo empecé a fumar en una época en donde no era mal visto fumar, al contrario, había propaganda en la radio, en la televisión que te hablaban de cómo el cigarrillo te hacía ver. Entonces, no voy a disculparme de decir yo, no, es que yo fumo por culpa de la propaganda. Bueno, yo tomé en un momento una decisión, adquirí una adicción al cigarrillo. He intentado alejarlo, pero no es fácil. Pero el tema es que sí, efectivamente el Estado pudiera desplegar, no solo con esos temas, cigarrillo, licor, sustancias psicoactivas, que obviamente son importantes, sino buenos hábitos en la alimentación, buenos hábitos, por ejemplo, en el ejercicio, buenos hábitos en temas de higiene, que uno dice, pues es como unas cosas obvias, pero va usted y mira y resulta que muchas veces las condiciones de mala salud de la población están muy ligadas a malas condiciones de higiene personal, de mala higiene habitacional, de mala higiene, por ejemplo, laboral. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Hay otros trabajos, hay otras acciones en términos de la salud, como por ejemplo el control, las estadísticas certeras, porque lamentablemente a veces se presentan casos que son graves, que tienen despliegue mediático y la gente dice, wow, no, es que eso está... Y de pronto usted va y mira y resulta que no hay tal, es decir, que probablemente las estadísticas muestran que pues sí, hubo una situación puntual grave, pero que no es una situación que esté causando una afectación gigante. Sí, en eso los datos son indispensables y la administración de los datos necesita tecnología, necesita unos cuidados en la administración de los datos, unas muy buenas prácticas, porque malos datos nos llevan a malas decisiones, datos manipulados nos llevan a decisiones sesgadas. Entonces ese es un punto importante y es una cosa en donde estamos supremamente atrasados, por ejemplo. Otros temas en el tema de la salud son los servicios de investigación y desarrollo. La producción de vacunas, que implica investigación y desarrollo, y la investigación sobre nuevos posibles tratamientos a enfermedades, y la investigación sobre la correlación entre fenómenos que pasan en la sociedad y condiciones de salud, eso, la epidemiología, son montones de situaciones que se necesitan y que el país también, a pesar de que hay unos recursos relativamente importantes, pues, no ha avanzado mucho en eso o ha habido ciertas prioridades que uno dice, ¿será que sí son las adecuadas? ¿Cierto? Entonces, y aquí voy a poner un ejemplo que les puede doler mucho a ciertas personas que tienen una visión poco sectaria del tema, y es que usted va y mira, y por ejemplo, Cuba es un país que produce vacunas. Cuba es un país que tiene la capacidad, por ejemplo, de generar unos tratamientos para diversas enfermedades, incluso el tema del VIH. Y uno dice que Cuba, con todas las limitaciones, con todo el tema de la pobreza de Cuba, con toda la peste que nos hablan en términos de lo que pasa en Cuba, pero resulta que en Cuba la investigación médica es muy avanzada. Y yo les aseguro que el sistema cubano no tiene más plata que el sistema colombiano, entre otras por tamaños de país. O sea, nosotros en población podemos ser 4 o 5 veces la población de Cuba. Entonces, o sea, tendríamos que mirar cómo efectivamente estamos invirtiendo en investigación y cómo estamos generando resultados. Ahora, segundo elemento del valor público, si recuerdan el video, confianza. Entonces, se necesita construir todos esos servicios, pero también se necesita un sistema que genere confianza.
Y un sistema que genere confianza tiene que ver no solo con, por ejemplo, la prontitud en las citas, ¿sí? Y ahí podría haber un debate. Yo he hablado con algunos médicos y me dicen, Ramiro, pues hay casos de casos, hay casos en donde la gente llega a un hospital y quiere que la atiendan al segundo, y si no la atienden al segundo, empieza a decir es que el servicio es muy malo, pero resulta que el médico y las personas que están recibiendo a una persona en un hospital tienen que empezar a hacer un balance y dice, ok, tengo una persona, no sé, con una herida abierta botando sangre, inmediatamente debe por lo menos estabilizarlo. Tengo una persona con un infarto, también tiene una atención. Tengo una persona que tiene un dolor de cabeza, puede que ese dolor de cabeza sea grave, pero el procedimiento dice que a esa persona, digamos en una escala de urgencia, de pronto se le puede aguantar un ratico. ¿Sí? Y uno diría, no, la atención en salud no es como los contadores que manejan la gestión de inventarios diciendo primeros en entrar, primeros en salir. No. El médico que está ahí en el punto de atención haciendo algo que se llama el triage, pues tiene unos criterios para saber de pronto que hay casos de suma urgencia y hay otros casos que aguantan de pronto un poquito. Y eso, por ejemplo, entonces la gente como no lo sabe necesariamente, entonces, si llevo aquí 3 horas y no me han atendido, y sí es posible, sí, porque si en esas 3 horas se han presentado situaciones de otras personas que tienen casos más urgentes, el suyo, sí. Ahora, cuando entendemos eso y sabemos eso, hay casos en donde, por ejemplo, en Bogotá se ve mucho que cuando la gente tiene una urgencia corre para determinados hospitales que tienen mucha marca, mucho reconocimiento. Y a veces esos hospitales tienen una congestión gigante. Y muchas veces como son hospitales, pues digamos como hay un criterio económico detrás, no hay capacidad para decirle a la gente que no, pero no hay un sistema de información. Bueno, y la otra es que cuando la persona ya llega al hospital decirle que no es gravísimo. No hay un sistema de información que oriente que si una persona está enferma, además con base en una enfermedad que se pueda prever y conocer, un antecedente, probablemente lo mejor es redireccionarla a un hospital distinto. Eso no existe. Entonces, la persona se enferma y usted cae, por ejemplo, en las manos de que el que maneja la ambulancia mira a ver para dónde lo lleva, o de pronto buscar la institución que esté más cerca del sitio donde se presenta la enfermedad o la situación. Eso nos pasa aquí en la provincia, pues corremos al hospital del municipio. Y así, pero digamos en la medida en que hay mala información, como les decía, pues construir confianza es muy complicado porque a la final todos andamos como a ciegas, ¿cierto? Y claramente hay un tema que es complicadísimo en la construcción de confianza del sistema de salud, y es quién maneja la plata. Y es uno de los problemas más grandes que lamentablemente se ha reducido a un asunto de si se acaban las EPS o no se acaban las EPS, y entonces que los cambios y resulta que el problema no es en sentido estricto la entidad. El problema no es decir si acaba la CPS o se acaba o siguen las CPS, sino el problema en sentido estricto es quién administra el dinero, y si ese que administra el dinero tiene un conflicto ético en la forma como administra el dinero versus los servicios que debe prestar. Y eso es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces en el sistema de salud tenemos un serio problema. Por ejemplo, la EPS que administra el dinero puede ofrecer planes complementarios de salud. Es decir, la EPS le dice a su usuario, no hay cita, no hay cita, no hay cita. Pero si quiere cita, pague el plan complementario y verá que más rápido tiene. Eso es ridículo.
Es ridículo porque entonces es mejor negocio prestar mal servicio para obligar al usuario a que pague un complemento. Y como yo administro la plata, entonces pues le niego servicios básicos para decirle no, pero te ofrezco el plan complementario. Y aquí dirán que es que eso no pasa, pero la realidad es distinta. O que la EPS, como dicen la queja de algunas asociaciones científicas, la EPS le da órdenes directas al médico, decir, hey, no recete ese medicamento porque es muy caro. Hey, no mande ese tratamiento porque es muy costoso. Pero es que es muy complicado que, a ver, piénsenlo ustedes, que si ustedes tienen, por ejemplo, un administrador en su finca y ustedes le dicen a ese administrador, yo le voy a dar 10 pesos semanales. Si usted no se los gasta, son suyos. Pero si la finca necesita abonos, necesita algún insumo, saque plata de ahí. Pero si a la semana se acabó y usted no se gastó esos 10 pesos, usted los coge para usted. Pues ese trabajador, ese administrador, muy probablemente va a tener la tendencia a decir, no, aquí no se necesita nada, aquí no se necesitó abono, aquí no se necesitó cuidado de las plantas, aquí no se necesitó nada de eso, y se cogió los 10 pesos. Y como al siguiente semana hay plata de nuevo, las EPS reciben plata todos los meses de las contribuciones de los trabajadores y de los empresarios. Entonces, pues ellos tienen un incentivo perverso a guardarse la plata. Y aquí dirán que no, que eso no pasa. Eso pasa. Y además tienen otro incentivo perverso y es que ellos pueden contratar esos servicios para atender. Pueden tener sus propias clínicas o contratar con terceros. Y pues seamos sinceros, ¿qué va a preferir la EPS? Pues atender sus propias clínicas porque ahí puede obtener ganancias. De hecho, una demostración de eso es que las EPS, las instituciones que manejan, es curioso, la institución que maneja la plata tiene unas utilidades pírricas, escasas, incluso andan quebradas. Pero las clínicas de las cuales es dueña, esas sí ganan plata. Es decir, es una cosa en donde se evidencia que el que maneja la plata, entre otras, le interesa mostrar que la EPS es mal negocio, pero que sus clínicas sí son muy buen negocio. Mientras tanto, a los hospitales públicos no les pagan, mientras tanto a las redes de IPS que no son del círculo de amigos, entonces a esas les toman del pelo con el pago. ¿Sí? El actual sistema, como está, no genera confianza. Independiente de si existen o no existen EPS, independiente de que si se acaban o no se acaban, el actual sistema no genera confianza. Entonces, ahí no se está generando valor público. Y finalmente, hay un tema que es resultados. Es decir, para que se genere valor público, debe haber una gestión de unos resultados que permitan evidenciar que el sistema está funcionando. Y aquí tenemos unos serios problemas porque cada vez que se habla de resultados, entonces sacan una encuesta aparte, sacan, los gremios pagan una encuesta, el otro paga otra encuesta, pero resulta que en sentido estricto, una gestión basada en datos y orientada a resultados en la salud, yo no recuerdo haberla visto. Es probable que alguien me diga que sí, que existen algunas cosas, o es muy marginal. Cuando el presidente Petro dijo que es una vergüenza que tengamos una tasa de mortalidad infantil altísima, pues lo que está poniendo en evidencia es un dato. Ahora uno dirá, bueno, las causas, la situación, bueno, pero es que finalmente de eso se trata generar valor público, de asumir un problema como ese y empezar a gestionarlo y decir, mire, pues hace 10 años era de tal porcentaje, lo redujimos y lo redujimos. No está perfecto, pero vamos mostrando progreso. Bueno, eso es una manera de mostrar la situación. Pero lo que está pasando en realidad es que hay una carencia gigantesca, o sea, hay una carencia absoluta en términos de que la política
y toda la operación del sistema de salud define unos resultados a los cuales le debemos apostar como país, como nación. Ahí es cuando el valor público, y volviendo por ejemplo a la mención que hacía también en ese video la señora Mariana Mazzucato, nos dice, planteen misiones. Una misión de Colombia, que no haya mortalidad infantil. Una misión de Colombia, que haya, por ejemplo, una reducción significativa de la influencia de sustancias psicoactivas en la afectación a salud. Una misión de Colombia, que no mueran niños de hambre, una cosa ridícula, no tendría por qué pasar. Una misión del sistema de salud, y se me ocurre, bueno, por ejemplo, el tema de la incidencia, por ejemplo, de enfermedades respiratorias en poblaciones rurales, que es un tema durísimo porque además es una cosa que a veces ni se habla, pero por ejemplo las personas que tienen que cocinar con carbón, con leña, que están expuestas a humos y que luego su aparato respiratorio queda destruido, y eso no solo es el tema en sentido estricto de la afectación a esta persona, sino que resulta que eso para el Estado es costosísimo de atender. Entonces, misiones orientadas a la reducción de la afectación de ese tipo de enfermedades. Y en la medida en que existan esas misiones, entonces que existan resultados concretos que podamos observar, que toda la ciudadanía podamos conocer y podamos decir, ok, vamos a avanzar. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener como sistema de salud pública. Más allá de si, o sea, las EPS como figura puede que sigan existiendo jurídicamente. Eso digamos, puede tener incluso algunos elementos que pueden generar valor. Por ejemplo, la administración de la información es importante de pronto y pueden contribuir mucho a eso. Lo que no pueden seguir es manejando la plata. Lo que no puede seguir es teniendo unos criterios meramente financieros a la hora de prestar el servicio. Y porque eso no está generando confianza. Necesitamos servicios no solo concentrados en los sitios donde la gente puede pagarlos, ¿no? Entonces tenemos muchas clínicas en el norte de Bogotá y casi muy pocas en el sur de Bogotá. ¿Sí? Yo vivo aquí, por ejemplo, cerca de Fusagasugá, y Fusagasugá tiene bastantes servicios de salud, ¿sí? Y con servicios avanzados, claro. Ahí ha llegado población con capacidad de pago y entonces se han desarrollado unos servicios. Pero mientras Fusagasugá lo tiene, aquí Arbeláez tiene unas limitaciones gigantes. Y si miro aquí mi municipio de al lado, que es Pandi, también. Y si voy a Tibacuy, que es cerquita a Fusagasugá, también los tiene. Y uno dirá, bueno, pero es que desde Fusagasugá pueden prestar servicios. Pues sí, no, porque es que cuando un campesino vive a 15 kilómetros del pueblo, le cuesta 50.000 pesos llegar al pueblo y 50.000 devolverse porque no hay transporte público, buscando que el hospital lo atienda, y resulta que el hospital o no lo atiende, no tiene los servicios, entonces le dicen, no, ya aquí no, sino que vaya para otro municipio. El tema se vuelve complicado. Y no es justo que eso suceda. No es justo que eventualmente para algunas poblaciones haya montones de servicios y para otras poblaciones no haya ningún servicio. ¿Sí? Entonces necesitamos en últimas, y para cerrar esto, un sistema que despliegue servicios que atiendan a todos, que construya confianza de manera tal que podamos pensar en un sistema de salud, no en una IPS, una EPS, sino un sistema que si yo me voy de paseo para el municipio más recóndito de este país y me pasa algo, allá haya quien me atienda. Y finalmente, un sistema que genere resultados. Porque aquí estamos dando palos de ciego sobre la base de un montón de acciones de tutelas, un montón de desinformaciones, un montón de situaciones que a la final, cuando uno le preguntan ¿para dónde va la política de salud de este país? ¿O para dónde ha ido en los últimos 20 años? Yo no creo que alguien pueda con certeza decir
vamos para allá. Entonces, ese es el punto. Necesitamos servicios de salud eficientes, necesitamos un sistema que genere confianza y un sistema que genere resultados, que no se hable más carreta sobre el sistema de salud. Les agradezco el escucharme y seguimos en contacto.